Bien, entonces vamos a ver válvulas neumáticas. Estas son válvulas neumáticas. Vamos a ver válvulas neumáticas de distribución. Válvulas neumáticas de distribución, ¿ya? Ya van a ver por qué se llama de distribución, pero vamos a comenzar desde la construcción. Las válvulas neumáticas las válvulas neumáticas se dividen en dos grupos y tiene que ver con su construcción. La primera parte, ¿no es cierto? El primer grupo de válvulas son válvulas de asiento, ¿no? De asiento. Estas válvulas tienen o una esfera o tienen un cono o un disco, ¿no es cierto? Pero estas tres válvulas funcionan de manera similar. Es decir, estas tres válvulas tienen su forma o su asiento, ¿no es cierto? Donde se sella. Es decir, cuando la esfera se asienta en este o reposa en este asiento, ¿no es cierto? Se sella y no deja pasar el aire desde que viene desde acá, desde arriba hacia abajo, no lo deja pasar, ¿no? En cambio, el aire que viene de abajo hacia arriba sí pasa porque el mismo aire se encarga de levantar la esfera y pasar por los costados, ¿no? Es el mismo funcionamiento de el cono, ¿no es cierto? Cuando el cono se asienta o reposa sobre su asiento, ¿no es cierto? Sobre este diseño de aquí, sella y no deja que el aire que viene de arriba hacia abajo pase, sino que se forma un sello perfecto. En cambio, el aire que sube, ¿no es cierto? En ese caso que viene desde abajo hacia arriba, empuja el disco, el cono, perdón, y pasa por los costados. Lo mismo pasa con el disco, ¿no? Entonces, estas válvulas se llaman válvulas de asiento. Estas válvulas, ¿no es cierto? Se, estas válvulas, bueno, tienen su simbología. Más adelante vamos a ver la simbología. Aquí mismo está la simbología. Ese es solo tipo de válvula. El otro tipo de válvulas es por correderas. Y en estas correderas lo que utilizamos es un eje, ¿no es cierto? Un eje, un émbolo, ¿no es cierto? Émbolo cilíndrico, ¿no es cierto? Entonces, este émbolo cilíndrico lo que hace es eh, correr por todo este cilindro interno, ¿no es cierto? Y lo que hace es, por ejemplo, en este caso, en este sentido, tapa este orificio, ¿no es cierto? Pero deja libre estos dos orificios, es decir, deja comunicados estas dos vías, se comunican. Si yo cambio de posición y hago que este vástago, ¿no es cierto? Este émbolo se corra hacia la derecha, en cambio va a restringir o va a comunicar estas dos vías y va a restringir esta vía de acá. Entonces, este es el otro tipo de válvulas, ¿no es cierto? La primera válvula es por asiento y esta válvula es por correderas. Esto ya habíamos visto, ¿no es cierto? Que las válvulas se clasifican de acuerdo a las posiciones que tenga y a las vías que tenga. Entonces, por ejemplo, en este caso tengo una válvula 2-2, dos posiciones, dos vías, ¿no es cierto? Esta es una válvula 3-2, tres vías, dos posiciones, ¿no? Esta es una válvula 4-2, cuatro vías, dos posiciones. Esta es una válvula 5-2, cinco vías, dos posiciones. Entonces, el primer dígito, ¿no es cierto?, de esto indica que el número de vías y el segundo, el número de posiciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una válvula. ¿Cuántas vías? Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco vías y tres posiciones. Es decir, tres rectángulos, ¿no es cierto?, que me indican una posición diferente. En cada posición, en cada posición, las vías se comunican de manera diferente, ¿no? Miren, esta posición de aquí, miren cómo la vía se comunica la vía interna con la vía de acá, ¿no es cierto? Y esta vía se comunica así. En esta otra posición, miren, esta flecha me indica que hay una comunicación de aquí hacia acá, ¿no es cierto? Y de esta vía de la mitad hacia acá, ¿ya? Otra cosa más, si les había dicho esto, siempre que tengamos un triángulo,
¿no es cierto? De esta manera, un triángulo normal, significa una fuente de aire comprimido, ¿no? Es decir, aquí tengo fuente de aire comprimido, es decir, aire comprimido que está ingresando. Cuando yo tengo un triángulo pero está invertido, significa desfogue, ¿ya? Una fuente de, perdón, un triángulo invertido significa desfogue, un triángulo normal significa fuente de aire comprimido o una línea de aire comprimido. Por ejemplo, aquí tengo una válvula de asiento, ¿verdad? Una válvula de asiento y tengo este botoncito de aquí, ¿ya? Esta válvula es una válvula, aquí está el símbolo, es una válvula 2-2, dos vías, dos posiciones. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Inicialmente, ¿no es cierto? En esta posición de aquí, que está a la derecha, esta es la posición inicial. Entonces, inicialmente, esta válvula, ¿no es cierto? La presión que viene por aquí no tiene comunicación con esta vía de arriba. Pero si yo aplasto este botón, ¿no es cierto? Aplasto este botón, lo que ocurre es que la presión, bueno, es que esta esfera va a bajar, ¿no es cierto? Permitiendo que la presión ingrese por aquí y se comunique hacia la vía A, ¿ya? Entonces, esta es una válvula, bueno, esta válvula aquí es una válvula 2-2, ¿ya? Esta es una válvula 2-2. Entonces, de gana me metí acá, es solo aquí, ¿ya? Este botón baja, ¿no es cierto? Levanta la esfera y la presión se comunica con la vía A. Esa es la segunda posición. Y si yo suelto el botón, ¿no es cierto? El resorte hace que regrese a su posición original. Por eso es que yo tengo de este lado un botón y de este lado un resorte, ¿ya? Pero ya vamos a ver esto de aquí. Lo único que me interesa es que ustedes vean cómo se van construyendo las válvulas. Estas válvulas que se llaman válvulas de distribución. Esta es una válvula 2-2. Acá al lado tengo una válvula 3-2. Esta válvula 3-2, en cambio, miren, en la posición inicial, ¿no es cierto? Tengo que la vía A se comunica con esta vía R, ¿no? Entonces, miren, esta vía A se comunica con la vía R y por este triángulo invertido me indica que esta vía R es una vía de desfogue, ¿ya? Cuando yo aplasto este botón, ¿no es cierto? Voy a cambiar a esta posición de acá. Entonces, al aplastar este botón, la bola o la esfera, ¿no es cierto? Se mueve, permitiendo el paso desde esta vía P hacia la vía A, ¿ya? Así es como se ve, ¿no? Así es como se ve. Solamente me interesa que ustedes entiendan cómo se ven las válvulas de distribución internas. Esta es una válvula bueno, válvulas distribuidoras con asiento, ¿no? Construidas en base a asiento, ¿no? Con esferas. Bueno, vamos a ver, estas son válvulas, me interesa ver esta válvula de acá. Aquí están. Esta es una válvula, en cambio, con correderas. ¿Ya? Esta es una válvula con correderas. Miren, esa válvula con correderas, aquí yo tengo los émbolos, ¿no? Miren, aquí hay émbolo, 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 émbolo. Y aquí yo tengo vías, miren, las vías, miren estas vías, aquí está una vía, otra vía, por acá abajo hay otra vía, ¿no es cierto? Entonces, esta es una válvula de corredera vista con un corte transversal, ¿ya? Esta es una válvula de correderas vista con un corte transversal. Y si yo veo esa válvula de correderas, miren, es la misma válvula anterior, pero vista bueno, o vista con un corte transversal. Bueno, este es un corte de 45 grados, este sí es un corte transversal. Esa válvula, estas correderas se mueven, si se dan cuenta cómo se mueven, permitiendo que las posiciones tomen lugar, ¿no? Miren, en esta posición me dice que la vía 4 se comunica con la vía 5, que es desfogue. Miren, 4 con 5 se comunica, mientras que la vía 1, que es presión, entrada de presión, se comunica con 2. La 1 se comunica con 2, la 3 queda incomunicada, la 3 está incomunicada, ¿no es cierto? Y cuando yo cambio de posición, en cambio la 1,
¿no es cierto? La 1, la entrada de presión se comunica con 4, con la vía 4. La 5 queda incomunicada, la vía 5 queda incomunicada y la vía 2 se comunica con la vía 3, ¿ya? Esta es la misma válvula que está acá, ¿ya? Es la misma válvula, ¿no es cierto? Esta válvula de aquí es la válvula que está acá. ¿Tienen alguna pregunta? Estas son las dos tipos de válvulas, la tipo spool y la tipo, bueno, la tipo corredera o válvula spool, es lo mismo en inglés, y la tipo asiento, ¿no? La válvula de asiento. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? ¿Está claro? Miguel, yo sí quiero hacerle una pregunta en la parte del triángulo normal que me estaba indicando. El triángulo normal, que es una fuente o es una línea de aire mismo en sí. Indica entrada de aire comprimido, ¿no? Puede ser, normalmente se conoce como fuente de aire comprimido. El triángulo normal se conoce como fuente de aire comprimido, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo vamos a ver aquí. Miren, si ustedes vienen aquí a Fluid Sim, entonces vamos a ver Fluid Sim, vamos a ver válvulas. No, antes de ver válvulas, elementos de alimentación. Ustedes miren, dice fuente de aire comprimido, ¿no? Es decir, para objeto de simulación, ¿no es cierto? Objeto de simulación, es suficiente con que yo ponga esta fuente de aire comprimido. Porque no sé si ustedes cuando fuimos al instituto se dieron cuenta que para un laboratorio, ¿no es cierto? Yo tengo puntos neumáticos, ¿no? Puntos de neumáticos de, ¿cómo se llama? De presión, ¿no? De presión neumática. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo tengo un circuito neumático, ¿no es cierto? Y ya está listo, lo único que yo necesito es conectarme a ese punto neumático y ya funciona. Entonces, ese punto neumático es una fuente de aire comprimido. Ahora, el compresor está acá, miren. Este es el compresor. Miren, este es el compresor, ¿no? Este es el compresor. Entonces, el compresor, ¿no es cierto? Está así, pero el compresor usualmente, si es que yo tengo una fábrica o por ejemplo en el instituto, yo tengo varios laboratorios, ¿no es cierto? Yo puedo diseñar un compresor que me abastezca toditos los puntos neumáticos que yo necesite, ¿no? Para nuestro caso, yo voy a poner una fuente de aire, una fuente o un punto de aire comprimido, un punto de aire comprimido. Me avisan cuando se haya terminado la clase, ¿ya? Un punto de aire comprimido y lo que voy a usar es una unidad de mantenimiento, ¿no? Miren, esta unidad de mantenimiento, eso sí necesito, ¿no? Entonces tengo mi fuente o mi punto de aire comprimido, tengo la unidad de mantenimiento y a partir de esto, ¿no es cierto? A partir de esto, ahora sí yo voy a ¿qué? Hacer eh, voy a hacer mi diseño de circuito, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con las válvulas neumáticas, ¿no es cierto? Estas de aquí. Estas son válvulas de distribución neumática, ¿ya? Son válvulas de distribución o válvulas distribuidoras. ¿Por qué son válvulas distribuidoras? Vamos a comenzar con esta, la más básica, ¿no es cierto? Esta válvula distribuidora, eh, vamos a poner aquí un pequeño, no. Vamos a poner otra válvula acá. Esta válvula distribuidora, ¿no es cierto? Antes de conectar, voy a poner ahí play. Hay conexiones abiertas y yo pongo que sí quiero. Esta válvula distribuidora es dos vías, dos posiciones. En esta posición, ¿no es cierto? Lo que hay en la vía 1 no se comunica con la vía 2, pero si yo cambio de posición, hay comunicación y ¿qué me indica? Que el aire está saliendo por la vía 2, ¿no es cierto? Aunque ahorita está sin conectar, pero todo el aire está escapándose por la vía 2. Y si yo regreso a la anterior, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo? Tengo eh, otra vez incomunicación, ¿no es cierto? Es decir, tengo un circuito ahí abierto, ¿no? Luego tengo una vía
o perdón, una válvula, 3 vías, 2 posiciones, entonces una válvula 3-2, ¿no? Entonces esta válvula 3-2, ¿no es cierto? Si yo la pongo así y la voy a poner ahí tal cual como está, ¿no es cierto? Solamente para explicarlo, lo que hace es, en una posición inicial, que por cierto, la posición inicial siempre es la de la derecha, ¿qué es lo que hace? Me indica que la presión, ¿no es cierto?, llega hasta aquí, es decir, no se comunica. Pero si yo cambio de posición, ¿qué pasa? La presión sí se comunica con la vía número 2, ¿no? Entonces, así es como funcionan las válvulas distribuidoras. Estas válvulas distribuidoras se utilizan para distribuir el aire, ¿ya? Yo tengo aquí una vía, una válvula 4-2, 4 vías, 2 posiciones, ¿no? Y la voy a dejar ahí como está. Y en este caso, miren, esta válvula cómo funciona. Me indica que en una posición inicial, el aire ingresa y se comunica con la vía 2. Pero, la vía 4, ¿no es cierto?, se comunica con la vía 3. Si yo cambio de posición, miren, ahora el aire se comunica con la vía 4 y la vía 2 con la vía 3, ¿ya? Bien, antes de darles espacio para las preguntas, aquí hay algo que yo quiero decirles y es importante que ustedes lo sepan. El número 1, ¿no es cierto? El 1 siempre va a significar presión. Presión, ¿ya? El 1 siempre va a significar presión. En esta nomenclatura, 1 siempre va a significar presión. Números números pares, si ustedes se dan cuenta, los pares, miren, ¿dónde están los pares? Siempre están arriba, ¿no? Si se dan cuenta que están arriba. Los números pares significan vías o conexiones de trabajo. De trabajo. Ya les voy a indicar por qué. Trabajo. ¿Ya? Y los números impares, miren dónde están los números impares. Los números impares, miren dónde están siempre abajo, ¿no? Aquí está el 3, aquí está el 3, por ahí pueda que asome otro donde haya un 5, ¿no es cierto? Los números impares, en cambio, significan retorno, ¿no es cierto? Retorno de aire comprimido. ¿Cómo se llama cuando se bota el aire al medio ambiente? O desfogue, ¿no? ¿Cómo? Desfogue, decían. Muy bien, desfogue, ¿ya? Retorno o desfogue, es decir, este retorno o este desfogue, ¿no es cierto? Este retorno o este desfogue se va al medio ambiente, ¿no? Ese retorno, ese desfogue se va al medio ambiente. Entonces, siguiendo esto, ¿no es cierto? Miren, yo les decía que aquí hacemos doble clic y nosotros podemos decir, este es un desfogue. Miren, ahí está, un desfogue, un triángulo hacia abajo me indica que es un desfogue. Entonces, siempre el triángulo invertido es desfogue. Ahora, las vías de trabajo, ¿no es cierto?, se conectan directamente, por ejemplo, a un actuador, ¿ya? Aquí voy a poner 2 actuadores, ¿no es cierto? En este caso cogí este cilindro de aquí que es de simple efecto, pero a este cilindro lo voy a transformar de esta manera con doble clic en un cilindro de doble efecto, así. Entonces miren, a este lo conecto aquí y este lo conecto acá. ¿Ya? Y pongo play cuando me da un warning, una advertencia. Pero miren, muevo esto y este cilindro se activa. Regreso y el cilindro regresa, ¿no? Entonces miren, muevo y el aire, ¿no es cierto?, entra por esta vía, viene por aquí y empuja el cilindro hacia afuera. Cuando regreso, ¿no es cierto?, el aire viene por aquí, no sé si se dieron cuenta, retorna y ¿qué va? Al medio ambiente. Es un retorno, un desfogue, ¿no? Acá, miren, el aire que está en esta cámara
está viniendo por aquí y está desfogando, ¿ya? En cambio, el aire, la presión del aire está entrando en esa cámara y está haciendo que el cilindro ingrese, ¿no? O sea, se mantenga adentro. Entonces, miren, cuando cambia de posición, ¿qué es lo que pasa? El aire ingresa por esta vía y empuja el cilindro hacia afuera, pero la cámara de acá, en cambio, está desfogando por aquí, ¿ya? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, mucho ojo, esto es sumamente importante. Bien, antes de darles paso a las preguntas, quiero, eh, quiero poner en consideración, ¿no es cierto? Otra nomenclatura, porque se van a encontrar con una nomenclatura diferente, ¿no es cierto? Que la P es presión, es otra nomenclatura, ¿no? La P es presión, que las letras A, B, C y yo puedo seguir D, E, F, las primeras letras del abecedario son vías de trabajo, y las letras a partir de la R, ¿no es cierto? Aquí está R, S, T, ¿no es cierto? Y si es que necesitaría más, sigo, ¿no es cierto? Son escapes o desfogues o retornos, ¿no? Retornos o desfogues o escapes de aire, ¿ya? ¿Sí? Entonces, esto es sumamente importante, ¿no es cierto? Son dos tipos de nomenclatura, las dos se utilizan, las dos ustedes van a encontrar, ¿no es cierto? RST, retornos escape, A, B, C, D, y todas las primeras letras del abecedario son vías de trabajo, y la P es presión, ¿ya? Otra nomenclatura, ¿no es cierto? Es que la fuente de presión se conoce como un triángulo, esto es presión, pero también, ¿no es cierto? Esto, un círculo con un punto en la mitad, también es presión. Esto es igual a presión, ¿ya? A presión. Ahora sí, ¿tienen alguna pregunta, por favor? Sí, igual una duda ahí. Dígame. Ver, al momento que nos estaba explicando la clase, en la válvula número 2, usted había nombrado que se encontraba el circuito en estado abierto. Se utiliza el mismo decir o la misma nomenclatura que un circuito eléctrico, porque un circuito eléctrico pues, sabemos que abierto no hay paso de corriente, ¿no? Y Ujú. cerrado es todo al contrario. Y en este caso, al momento que usted nos dijo abierto, entonces nos estaba indicando que no había paso o fluidez de aire. Entonces se utiliza los mismos. Sí, 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 exactamente lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esa válvula, en la posición inicial, hay un circuito abierto, ¿no? Miren, hay un circuito abierto. Significa que no hay comunicación entre la vía uno y la vía 2. Eso significa. Ya, gracias. Esa era mi duda nomás. Y de ahí Ya, todo está entendido. listo. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Inge, sí, las nomenclaturas del triángulo. Ujú. Bueno, fragmentación es para identificar que hay una fuente existente, ¿no? Sí. Ya, y en el de la presión, ¿cuándo utilizaría? ¿Solo para indicar cuánto hay de presión ahí, por ejemplo, la nomenclatura esta, o en qué yo utilizaría esa nomenclatura? No, en realidad, el tema de esto, ¿no es cierto? El cilindro, eh, verán, por ejemplo, cuando hablamos de sistemas, permítame acá, cuando hablamos de sistemas hidráulicos y neumáticos, por ejemplo, en sistemas hidráulicos, yo utilizo un triángulo y lo pinto, y yo digo que esto es presión, ¿no? ¿Ya? Cuando en el mismo sistema hidráulico
el mismo símbolo significa, este mismo símbolo de arriba significa presión, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia o dónde se utiliza? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que hay, actualmente hay como dos estándares, ¿no es cierto? Que hay el estándar japonés y hay el estándar internacional. Uno utiliza un tipo de simbología, el otro utiliza otro tipo de simbología, ¿no? ¿Cuál es el más utilizado? El más utilizado es el triángulo y estos, las letras, ¿no? Ese es el más utilizado. Sin Es embargo, internacional, ¿no? sí, es el internacional. Sin embargo, por ejemplo, ¿por qué les puse lo de acá que dice pares, impares? Porque en este simulador, ¿no es cierto? Miren, aquí en cambio me pone por números, ¿ya? Y este también es válido, ¿no? O sea, se entiende, es válido. Son estándares, no hay ninguna restricción, como les decía, en el tema de neumática no hay, no hay diferencias entre los estándares, aunque por ejemplo el estándar japonés tenga elementos nuevos, no significa que sea diferente al estándar internacional, sino que digamos así, cada industria desarrolla sus elementos neumáticos, entonces va aumentando su catálogo de simbología. Más o menos por ahí va la situación, pero en realidad ese es el que más vamos a utilizar, ¿no? Y el que les tomaría también en la evaluación, si algún rato les pongo, indique cuáles son las vías de trabajo, cuáles son las vías de desfogue o de escapes, o cuál indica presión, ¿no es cierto? Ustedes tendrían que regirse a esta nomenclatura. ¿Listo? Gracias, Ángel, por la aclaración. Bien, muy bien. Vamos a ver, entonces, dicho esto, vamos a continuar acá, ¿no es cierto? Una vez que nosotros ya vemos que las válvulas cambian de estado, nosotros vamos a ver qué necesitamos para cambiar de estado. Y esto se llama mandos, ¿no? Mandos. Entonces, en temas de mandos hay 4 mandos que nosotros vamos a ver. El primer mando es un mando manual, y el mando manual está determinado para que el humano intervenga, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos, bueno, aquí tenemos un botón, ¿no es cierto? Un botón, diferentes botones, por ejemplo, tenemos un push button, un botón que está, que tiene capucha, ¿no es cierto? Un botón con sombrero, un botón de giro, ¿no? Entonces tenemos botones para cambiar de mando, perdón, de posición, botones. También tenemos switch, ¿no es cierto? Paros de emergencia, llave con botón, ¿no es cierto? Llaves y hasta aquí, ¿no es cierto? Hasta aquí llega los mandos manuales, ¿no es cierto? Todo donde nosotros necesitemos la intervención humana va a ser mandos manuales, ¿ya? Entonces vamos a ver esos mandos manuales aquí en FluidSim. Entonces, por ejemplo, voy a centrarme aquí y miren, aquí dice esfuerzo muscular, ¿no es cierto? Y esfuerzo muscular tiene que ver ¿con qué? Tiene que ver con la intervención humana, ¿no? Entonces, esta simbología quiere decir un mando manual general. Es decir, por ejemplo, si es que yo no encuentro un mando manual aquí, ¿no es cierto? Hay uno diferente, yo puedo utilizar este. Y yo puedo decir, bueno, es que el mando que yo estoy utilizando, no se encuentra especificado, o sea, no está la simbología aquí, entonces utilizo este. Este es un mando manual con enclavamiento mecánico, ¿no? Este de aquí quiere decir que se va a enclavar, ¿cierto? Enclavar mecánicamente. Aquí tengo un botón, el mismo botón con enclavamiento, tengo una palanca con enclavamiento, tengo un pedal, ¿cierto? Para ser utilizado con el pie y el pedal con enclavamiento, ¿ya? Entonces puedo poner un botoncito, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que yo aplasto el botón, ¿no es cierto? Y se cambia de posición. Entonces, al mismo tiempo yo puedo poner aquí lo mismo, ¿no? Miren. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo botón, ¿no es cierto? Y ya sé que esto significa mando manual, ¿no es cierto? Un mando manual de esfuerzo muscular. Vamos con el siguiente.
Estos son los mandos manuales. Vamos con lo siguiente, los mandos mecánicos, ¿no? Los mandos mecánicos, en cambio, los mandos mecánicos son los que están determinados a ser activados por un sistema mecánico. Puede ser un cilindro, puede ser una máquina rotativa, pero no están destinados a ser activados por el ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, este es un plunger. El plunger es un botón, ¿no? El plunger es un botón, pero es un botón diferente. Si se dan cuenta, es un botón que está determinado para ser activado por un cilindro, ¿no? Entonces, este es un plunger, es un botón. Estos rodillos son plunger, pero lo que tienen aquí es un rodillo, ¿no? Que gira y gira y gira de manera que tenga un sentido de activación, ¿ya? Entonces, este es un rodillo con una articulación, ¿no? Y aquí tenemos el resorte. Entonces, estos son los mandos mecánicos. Vamos a ver acá los mandos mecánicos. Por ejemplo, aquí mismo voy a poner de este lado un mando manual y de acá un mando mecánico, ¿no? Este mando mecánico, miren, puede ser cualquiera de estos. Por ejemplo, puedo coger, quitemos este de acá, ya. Puedo escoger este, entonces miren, aquí tengo el mando mecánico, ¿no? Miren, este es el mando mecánico, ¿ya? Y vamos con los últimos. Los dos últimos son mandos neumáticos, ¿no es cierto? Los mandos neumáticos quiere decir que el aire comprimido se utiliza ¿para qué? Para cambiar de posición. Y el otro es el mando eléctrico. Y el mando eléctrico son solenoides, ¿no? Solenoides. Y ustedes ya saben que una solenoide es un contactor, ¿no es cierto? O está relacionado con un contactor. Entonces vamos a poner acá. Por ejemplo, aquí está neumático mecánico. Esto es neumático, perdón, esto es eléctrico, ¿no es cierto? Neumático eléctrico, perdón. Este es eléctrico y este es neumático, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, aquí me da chance de poner, miren, aquí a una solenoide, ¿no? A una válvula solenoide, es decir, relacionar con un contactor, ¿ya? Y en cambio acá, lo que me da chance es de conectar a un sistema neumático, ¿no? A una línea una línea de aire comprimido, ¿no? Entonces, esos son los tipos de mando que nosotros tenemos en lo que son las válvulas neumáticas. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta tal vez? Inge, una pregunta tengo yo. En los mandos eléctricos que llevan solenoides, eso solo, o sea, prácticamente ahí trabajaría con corriente y con aire. ¿Los mandos eléctricos? Sí, los mandos eléctricos se sobreentiende que es electricidad, ¿no? Claro. Que lleva voltaje ya. Ujú. Pero ese nada más solo es para abrir el paso para el control del fluido del aire. Sí, correcto, correcto, correcto. Entonces, por ejemplo, ya, hagamos una Más o menos yo le entiendo, Inge, que en un tablero de control, Ujú. trabajamos con dos voltajes. Puede ser un continuo y un alterno. Mientras acá también podemos tener un tablero de mandos de electricidad y fluido sería de aire. Sí, correcto. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. No me queda tiempo. Ya. Bueno, sí, correcto. En sistemas neumáticos nosotros podemos tener mandos mecánicos, manuales y eléctricos. Entonces, si tenemos mandos eléctricos, vamos a tener una parte, un tablero eléctrico y el circuito neumático por separado, ¿no? Si tenemos mecánico, vamos a tener todo ahí mismo, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente clase,
¿ya? La siguiente clase vamos a hacer una pequeña, una pequeña simulación de un control para un circuito neumático, ¿ya?